¿Están viéndola? ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces vamos a ver la metodología de cómo se elabora o cómo se gestiona un sistema de calidad, un sistema de gestión o aseguramiento de la calidad. Entonces, en ese caso, chicos, para la metodología que se tiene para diseñar un sistema de gestión de la calidad, siempre lo primero que tenemos que saber no es solamente lo que ustedes han aprendido, riesgos, armonización, ¿cierto? Y lo que han aprendido, que cómo fue los requisitos de competencia y idoneidad, ¿cierto? Que hay en las normas. Vamos a ver que algo que se necesita siempre para hacer un diseño o una metodología para diseñar un sistema de gestión de la calidad o de aseguramiento de la calidad es la planeación, la planificación. Entonces vamos a ver qué es planear versus planificación, es decir, vamos a ver qué diferencia hay y qué es lo que debemos hacer. Entonces vamos a, miren lo que planteaba la profesora Esperanza, ella siempre decía planear. ¿Qué es planear? Planear es hacer planes o hacer proyectos. Yo pienso que ustedes, a medida que van estudiando, chicos, y a medida que van creciendo en su carrera, ustedes van aprendiendo a hacer planes. Ustedes van aprendiendo a hacer planes porque ustedes, y sobre todo ustedes, chicos, que ya están en el nivel en el que están, ustedes ya han tenido que presentar propuestas, proyectos, informes, ¿cierto? Y han tenido que planear diseños, por ejemplo, o experimentos. Esa ventaja la tienen ustedes. Digamos que yo no se la podría exigir a los chicos de segundo, ni a los chicos de primero, ¿cierto? Porque no han tenido la ventaja de estar en un laboratorio, tener que planear, yo tengo que esterilizar, tengo que organizar, tengo que tapar los recipientes, tengo que protegerlos, tengo que utilizar la cinta estereométrica, tengo que marcarlos, tengo que etiquetarlos, tengo que, ¿cierto? Toda esa planeación, chicos, que ustedes van acogiendo en la cultura de su trabajo debido a la formación y a la destreza de capacidades, es decir, al entrenamiento de habilidades que ustedes forman en su carrera profesional, hace que ustedes, sobre todo ustedes, chicos, los de microbiología, estoy hablando de microbiología, ¿cierto? Porque digamos que en medio de lo que yo conozco, chicos, yo soy ingeniera, también trabajo con los de medicina, trabajo con los de enfermería, trabajo con los de ingeniería biomédica, trabajo con mucha gente, inclusive trabajo con ingeniería de alimentos, chicos, y los de ingeniería de alimentos también tienen mucha preparación para hacer las cosas. Pero déjenme contarles que ustedes, los de microbiología, tienen una capacidad enorme en planear debido a los... Espérenme un momentico que pase la moto, chicos. Debido a los requisitos o a los detalles tan grandes que ustedes tienen que tener cuando van a planear un ensayo una corrida microbiológica. Entonces, en ese sentido, yo siempre he pensado que ustedes, sobre todo ustedes los microbiólogos, son muy poderosos en la planificación, es decir, en el orden, en la organización, en cómo planear, es decir, yo cómo debo hacer un trabajo, cómo debo planificarlo. Una cosa es planear y otra cosa es planificar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros planeamos, no planificamos, hacemos planes o hacemos proyectos. Entonces, cuando nosotros planeamos a largo plazo, ¿ok? Es decir, es algo que nosotros proponemos y miramos si esa planeación fue la correcta. Ahora, cuando nosotros vamos a planificar, ojo, que es lo que yo digo, en lo que ustedes son poderosos, chicos, en lo que ustedes son fuertísimos por ser microbiología, es la acción o ese efecto de llevar a cabo esa planificación. Es decir, cuando ustedes están diciendo, es que para hacer esto, para pasar la muestra, necesito las puntas de la micropipeta, entonces tengo que esterilizar las puntas de la micropipeta, entonces tengo que envolverlas, tengo que ponerles cinta estereométrica. Es decir, esa planificación que ustedes hacen es el actuar, es cuando yo la llevo a cabo, ¿ok? Es cuando yo llevo a cabo esa planeación o ese proyecto, esa propuesta que se hizo, teniendo en cuenta que ustedes en el momento de estar haciendo la planificación, es decir, de estar actuando, de estar ejecutando esos planes, ustedes ya tienen claro para dónde van y cuál es la idea, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos lógicos o directos o principales que van a lograr? Es decir, no principales diría yo porque está mal dicho y es ambiguo, sino yo diría más bien los directos, los que ustedes van a tener instantáneos, momentáneos, es decir, que ustedes logren el objetivo de esa planificación. Entonces, cuando yo hago una planificación, hago un plan, hago una organización detallada, que es generalmente frecuente, se vuelve rutinaria, ¿cierto? Es algo que nosotros aprendemos a hacer porque en cierta forma la destreza de habilidades, el entrenamiento de habilidades, el desarrollo de habilidades se da cuando yo hago muchas veces una misma tarea, una misma labor, ¿cierto? Entonces, quiere decir que yo lo hago frecuentemente, ¿cierto? Para obtener un objetivo determinado y con eso voy haciendo que ese desarrollo, ese trabajo que yo hago sea armónico, es decir, que
se homogenice o se estandarice o se uniforme, no tanto estandarice, sino se uniforme un poco más a lo que yo quiero lograr, ¿ok? Entonces, en ese sentido, chicos, vamos a ver qué hace una empresa cuando ella necesita, primero, plantear la empresa, y segundo, vamos a pensar que vamos a plantear un laboratorio, una empresa, desde que nosotros estamos diseñando, desde que nosotros vamos a crecer, vamos a crecer como una semilla, vamos a iniciar con un sistema de gestión. Entonces vamos a mirar qué es lo que hace una empresa. Digamos que la empresa no necesariamente tiene que nacer directamente con un sistema de gestión, sería lo ideal, ¿cierto? Pero digamos que ella ya nació. Sin embargo, cuando nosotros diseñamos un sistema de gestión, el sistema de gestión es tan integral, chicos, que él toma en cuenta lo que necesitó una persona para poder crear su empresa. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver en esta clase es direccionamiento estratégico, es decir, son procesos estratégicos que se utilizan, son procesos que no necesariamente son acción, son procesos que en las normas ISO 17025, 17024, 17034, 17043 y 15189, cualquier norma ISO, no tiene contemplado dentro de los requisitos, dentro del ítem de requisitos, ¿ok? Porque en el ítem de requisitos está personal, infraestructura, ¿cierto? Otros, pero no están la parte del direccionamiento o procesos estratégicos que están en otro ítem diferente a los requisitos de la norma. En ese caso, chicos, en ese caso vamos a hablar de esos procesos que solamente hacen parte de ese direccionamiento estratégico que nosotros hacemos y que hace parte de los sistemas de gestión de calidad. Es decir, vamos a darnos cuenta que ese diseño o metodología para diseñar un sistema de gestión de la calidad va de la mano o acompaña lo que nosotros normalmente llamamos generación e innovación de empresas, es decir, lo que nosotros llamamos generación de negocios, desarrollo e innovación. ¿Por qué? Porque la metodología nunca puede ir en contra, siempre va de la mano, siempre lo va acompañando. La idea es que siempre vaya junto con la innovación y la creación de empresas. No siempre se da, precisamente porque las normas no son obligatorias, son voluntarias. Una persona se acredita voluntariamente. Cuando se acredita tiene muchas ventajas, pero no necesariamente es obligatorio. Ahora, no estoy hablando de la calificación, ¿cierto? Que es la que da el Ministerio de Salud o que es la que da, ¿cómo es que se llama? Salud. Bueno, ahorita que me acuerdo les digo, pero las normas ISO, es decir, el acreditarse con una norma ISO, ¿cierto? Bajo una norma, es más voluntario que obligatorio. Sería muy ideal que la gente pensara en las ventajas que tiene cuando se acoge a una normalización, ¿cierto? Sería muy bueno, pero eso no es en este momento obligatorio. Aparte de eso, no es económico, ¿cierto? Que tiene ventajas económicas a largo plazo, sí, pero ella no puede ir en contra de lo que normalmente es un proceso de creación o desarrollo de innovación sin ellas. Entonces, en este caso vamos a hablar de los procesos estratégicos que nosotros diseñamos en un sistema de gestión para poder plantear un negocio, una institución o un laboratorio. Entonces, digamos que cuando tú vas a crear un negocio, una empresa, sin necesidad de pensar en la normalización directa, ojalá uno pensara en la normalización porque va creando la empresa y va teniendo esos gastos de normalización incluidos en la creación de la empresa y después se ve el ahorro, que ya después cuando tienes que normalizarte y no te has normalizado, ya es un gasto adicional. Entonces, en ese caso, cuando tú vas a crear una institución, tú lo primero que diseñas, y eso lo ven ustedes en su universidad, lo primero que siempre se hace en una institución o en un programa o en un proyecto, ¿cierto? Es poner una misión o una visión. Entonces vamos a mirar qué es la misión y qué es la visión de una institución, qué es la misión o la visión de un laboratorio de análisis, de bioanálisis. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, una misión, y vamos a hablar de la misión. Yo creo que en este caso, nosotros en Metrología 2, los que vieron conmigo ya habían visto parte de esto, ya habían diseñado una misión, ya habían diseñado una visión. Entonces, ¿qué es la misión? La misión es hacia dónde queremos ir, ¿cierto? Hacia dónde se enfoca esa organización o esa institución, sea un laboratorio, sea una industria, sea una empresa, sea un comercio. Ahora, la visión es cómo nos queremos ver, ¿cierto? Cómo nos proyectamos en el tiempo. Entonces, son diferentes a medida de que una es cómo yo me proyecto a largo plazo y la otra es yo qué hago, cuál es lo que yo pienso que debe ser mi valor intrínseco en la empresa o en la institución. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Acá tenemos la visión y la misión.
Entonces, voy a poner un ejemplo de laboratorio clínico. Apoyamos el diagnóstico clínico de las personas mediante servicios de laboratorio clínico válidos y humanizados. Nos interesa el bienestar integral de nuestros colaboradores y trabajamos permanentemente para su cualificación. Esta es la misión institucional, ¿ok? La misión, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Qué es el goodwill que nosotros tenemos y que brindamos en los servicios que mi laboratorio ofrece? Y lo otro es yo cómo me veo en un futuro logrando esa misión y teniendo todo el personal, teniendo todo lo que yo tengo que tener como esa institución, los procesos, los equipos, la infraestructura, todo lo demás, yo cómo me veo. Entonces, digamos que la visión es a largo plazo. Aquí está a más corto plazo, pero digamos que sea a largo plazo, quizá 5 años, 10 años, pensando, chicos, en que estos son, como dicen las normas, mejora continua, se van actualizando, yo puedo ir cambiándola. En este caso no me voy a referir, porque si estuviéramos en los salones de la Escuela de Microbiología, yo creo que algunos de ustedes estuvieron conmigo en Metrología 2, y si alguna vez estuvimos en Metrología 2 o estuvieron conmigo, yo alguna vez les ofrecí mirar la misión y la visión, y recuerdo mucho que nunca la han actualizado, o que muchas veces dura desactualizada. En ese sentido, cuando uno tiene una empresa o una institución, digamos que eso es un error craso, no poder actualizar, sobre todo cuando hablamos de que estamos permanentemente cualificando un personal, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer una misión y una visión que sea universal, pero que encierre el sentido, el valor de mi negocio, de mi industria, de mi empresa y de mi sentido de ser, entonces, como institución. Entonces, en ese caso, vamos a ver que la misión es a largo plazo y yo cómo me quiero ver a largo plazo, a ese futuro tiempo. Entonces dice, en el 2025 seremos la mejor opción en servicios de apoyo y diagnóstico de alta complejidad de la ciudad de Medellín. Es decir, yo puedo empezar pequeño, pero puedo ir creciendo y mi visión me enfoca a lo que yo busco. Entonces, yo quiero que ustedes piensen que los procesos de direccionamiento estratégico se dan desde la dirección, desde que se inicia, desde que se empieza a crear una industria. Ahora, digamos que no hemos normalizado el laboratorio de diagnóstico, de investigación, desarrollo, o la industria o la empresa que hemos creado, digamos que no la hemos normalizado desde el principio. No importa, porque toda empresa cuando se crea que tiene que redactar una misión y una visión, que es lo que les pide normalmente la Cámara de Comercio para tener una razón social que pueda prestar servicios. Entonces, digamos que las normas no son ajenas a ese desarrollo, a esa creación de esa industria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, creo yo que en Metrología 2 ya muchos, sobre todo los que vieron conmigo, ya están formados en cómo nosotros redactamos una misión, cómo nosotros redactamos y especificamos la visión, es decir, cómo se espera uno verse en un futuro en una institución. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de planificación, chicos, para nosotros poder planificar, es decir, ¿qué es planificar? Nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto organizacional en el momento en el que estamos haciendo la institución, sea un laboratorio, sea de diagnóstico, sea por ejemplo, una universidad, sea una carrera, sea proyectando una nueva carrera. Nosotros tenemos que tener el contexto organizacional, no solamente el de la institución, sino también tenemos que tener el contexto a nivel global. Yo qué tengo, cuáles son mis competencias, cuáles son mis colaboradores pares, con quién voy a competir en términos del cliente, en ese sentido, en los pacientes, ¿cierto? Con quién voy a colaborarme, con quién me tengo que asociar, cuáles son esas personas con las que yo tengo que buscar, ¿cierto? Ese negocio para yo poder crecer. Y en este caso estamos hablando de los cambios que tenemos hoy en día, de la globalización, de los recursos con los que cuento, de la aparición es decir, cómo se va renovando y cómo se va dando la transferencia del conocimiento, y todo esto está tomado en la norma NTC ISO 9000 de 2015, la cual desde la introducción nos enseña cómo nosotros tenemos que ir normalizando, cómo nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta el contexto de cualquier institución para nosotros poder crearla o hacerla válida. Entonces, en ese sistema, en ese sentido, un sistema, chicos, de gestión de la calidad comprende actividades mediante las cuales nosotros identificamos la organización o institución donde empezamos a trabajar o donde vamos a crecer, donde vamos a hacer nuestra propia institución. Entonces, digamos que ustedes van a hacer un laboratorio o ustedes van a ingresar, son incorporados como talento humano en un laboratorio. Ese laboratorio, ¿cuándo se creó?
cuando se creó, tiene que tener en cuenta una serie de actividades que fueron creadas, que fueron organizadas y que fueron llevadas a cabo para poder estar como institución. Ahora, si yo no voy a ser incorporado a una institución, sino que a mí me llamaron y me dijeron, oiga, mire, estamos haciendo un laboratorio, usted va a ser parte del talento humano con el cual vamos a inaugurar el laboratorio, entonces ayúdenos a sacar adelante este proyecto, porque digamos que eso le asegura a usted un trabajo, ¿cierto? Y fijo. Entonces, ustedes empiezan. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es una serie de actividades en las cuales establecemos los propósitos de la organización, los procesos y recursos con los cuales se cuenta y qué resultados se espera. Y con estas actividades de establecer los propósitos, los recursos, los procesos y los resultados, obtenemos muchas de las cosas con los cuales nosotros obtenemos una organización o con los cuales, cuando nosotros ingresamos a una organización, se nos hace importante informarnos cuál es esa visión, cuál es la visión, cuáles son las políticas, cuáles son los objetivos de la organización donde yo inicio a trabajar. ¿Por qué? Porque me tengo que integrar con esa organización. Yo tengo que aprender cuál es la misión, qué es lo que esa empresa espera poder cumplir. ¿Cómo se ve ella en un futuro? Yo como con mi talento, como con mis habilidades, yo puedo implementar o aportar para que esa empresa logre esa misión y logre cumplir esa visión en la cual ella se puede ver reflejada en unos años. Y con respecto a esa visión y esa misión se establecen unas políticas. Esas políticas son de acuerdo a los procesos. Entonces, en esas políticas, según las normas, nosotros también implementamos cómo evaluar cada proceso, cómo ir mirando cómo es el rendimiento, cuál es la eficacia, cómo son los procesos y si ese proceso está siendo correcto o no está siendo correcto, o si ese proceso hay que mejorarlo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros establecemos un sistema de gestión de la calidad, establecemos una misión, como lo aprendieron en Metrología 2, establecen una visión y se empiezan a establecer unas políticas con las cuales todo el personal, incluida la dirección del laboratorio, la dirección institucional, ella tiene que llevar esa política a cabo para poder cumplir con esa misión y esa visión, que es lo que se proyecta. Pero resulta que nosotros ponemos unas políticas en las cuales se soportan bajo unos objetivos y estos objetivos son esos objetivos con los cuales se plantean a corto, mediano y largo plazo, que creo yo, si estoy mal chicos, ustedes me lo pueden decir, se aprende a hacer desde Metrología 2. Entonces, en Metrología 2, si no estoy mal, hay un taller donde ustedes elaboraron objetivos de corto, objetivos de mediano y objetivos de largo plazo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros elaboramos esos objetivos, estamos haciendo esos objetivos, los cuales también se les da un tiempo para ser mejorados, actualizados. Generalmente esos objetivos se van mejorando, se van cambiando anual, máximo 2 años. La idea de lo que dice la norma es que yo anualmente tengo que tener una reunión de la dirección en la cual yo mire si tengo que actualizar la visión, si mis políticas institucionales se tienen que actualizar o si se siguen cumpliendo o si siguen siendo válidas para poder cumplir o si ya se cumplieron esos objetivos. Recuerden que hay objetivos de corto plazo. Los objetivos de corto plazo son aquellos que son en menos de 1 mes, 2 meses, hasta 6 meses. Los objetivos de mediano, que son los que nosotros damos entre 1 año, 6 meses, 1 año, máximo 1 año y medio, y aquellos objetivos de largo plazo que les diseñamos de 2 a 5 años máximo, donde generalmente, chicos, estos objetivos a largo plazo son los que me llegan largamente a establecer la visión de la institución. Entonces nosotros cumplimos con los de corto plazo. Esos de corto plazo tienden a alimentar a los objetivos de mediano plazo y los objetivos de mediano plazo tienen que ser un insumo para cumplir con los objetivos de largo plazo, ¿ok? Entonces digamos que los propósitos de una institución se establecen con estos 4 ítems, donde yo establezco cuál es mi misión, cuáles son los valores, qué es lo que yo voy a hacer en la sociedad, cuál es el impacto, qué es lo que le voy a ofrecer a la sociedad, cómo me quiero ver, yo cómo quiero con esa misión, con ese impacto, con esa labor que vamos a cumplir, yo cómo me quiero ver en un futuro y cuáles son las políticas que yo voy a establecer para cumplirlos, para cumplir con esa misión y esa visión y cuáles son los objetivos que voy a lograr para poder cumplir con los otros 3, ¿ok? Resulta que todo esto que nosotros estamos poniendo acá, esto que yo les estoy haciendo acá que es estratégico, es decir, yo como por medio de un liderazgo, yo hago que mis recursos, que mis
procesos cumplan con esa misión, visión y políticas y objetivos. Entonces, es ahí donde hablábamos, creo yo que en la competencia de idoneidad, que había siempre un coordinador o un líder de proceso. Sin embargo, cuando vimos los requisitos de competencia y idoneidad, la norma ISO 17025, inclusive la norma 15189 es muy clara cuando dice que la comunicación al talento humano se tiene que dar desde la dirección del laboratorio. Entonces, en ese caso, toda esa comunicación tiene que ser directamente desde el sistema de gestión, la cual desde las normas es claro que es desde la dirección. Puede haber coordinación, puede haber líder, y la coordinación tiene que ser clara. El líder de la dirección del laboratorio tiene que ser clara cuando le dice a la coordinación su tarea, sus funciones son estas. Es más, ustedes en la clase anterior hicieron un taller donde ustedes daban las funciones. En esa función ustedes también pueden tener un coordinador y de la dirección del laboratorio depende si a ese coordinador se le da la función de ser el que comunica el sistema de gestión, y no solamente el sistema de gestión, sino las políticas. Recuerden ustedes que cuando yo soy un coordinador de calidad, no solamente me tengo que regir al sistema de gestión, sino las políticas de mi institución, ¿ok? Que son más globales, inclusive se supone que el sistema de gestión tiene que ser tan global que cubre las políticas de esa institución, ¿ok? Entonces, para poder cumplir con estos propósitos, yo tengo siempre que tener en cuenta procesos y lo más importante, los recursos. Dentro de los recursos vamos a tener al talento humano, ¿cierto? La infraestructura, entre otras cosas. En ese sentido, yo quiero y los invito a que ustedes vayan a la norma 15189 y se fijen que hay un ítem que dice requisitos de recursos. Entonces le dice a usted, los recursos son el personal, el talento humano, pues el personal que es el mismo talento humano, la infraestructura, los equipos, el equipamiento, entre otras cosas. Entonces, cuando yo tengo esos recursos, no solamente recursos se refiere a money, es decir, al dinero, se refiere también al talento humano. Una persona que trabaja en una institución, una persona que desarrolla una institución, inclusive el mismo dueño de una institución, es un recurso. Es un recurso porque es valioso, porque es una persona que tiene una cualificación, que tiene una formación, que tiene una capacitación, y eso lo hace valioso, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que nosotros nos tenemos que regir por procesos y por recursos que son los que se establecen en un ítem que se llama requisitos, que son los ítems de requisitos de las normas ISO. Cualquier norma ISO tiene los mismos ítems, está organizado de una misma forma porque todas las normas son integrales, y hay un solo ítem donde dice requisitos de proceso y recursos. Entonces está personal, está infraestructura, está equipamiento, está los procesos, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces, en ese caso, cuando nosotros definimos unos propósitos, tenemos que mirar que los procesos y los recursos realmente sean válidos y que sean lógicos para cumplir con estos propósitos. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que se tiene que hacer una gestión de procesos, de que se tiene que mirar las interacciones entre los recursos y los procesos. Es decir, si yo realmente tengo el proceso, yo tengo el suficiente recurso, talento humano, es decir, el personal, para poder llevar a cabo eso. O voy a hacer lo que hacen muchas veces, y no se lo voy a negar, chicos, cuando una empresa, una institución nace casi que con un solo microbiólogo, un solo analista. Y ese analista va creciendo, va creciendo, va creciendo, y va a llegar a un punto donde él no va a ser capaz con todo lo que le toca hacer. Entonces, yo tengo que ir mirando que tengo más procesos, que estoy creciendo, que estoy cumpliendo con esas políticas para poderme ver como la visión, el propósito que yo me creé, que yo diseñé, que yo planeé, ¿cierto? Entonces tengo que ver que esa planificación tiene que ser acorde. Entonces, si yo veo que mis procesos han crecido, yo tengo que pensar en ese recurso. Entonces, yo tengo que contratar más talento humano. Y ese talento humano se traduce en el recurso que me va a hacer lograr esa visión y esas políticas, esos objetivos, las políticas y la misión y la visión organizacional. Entonces, tengo que hacer una organización de esas interacciones, de los recursos con los procesos, y que esa interacción me proporcione valor y me genere valor. Porque si no genera valor, es un proceso que tiende a no seguir, a no establecerse, a fracasar, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo unos propósitos, he mirado los procesos y los recursos que sean suficientes para lograr esos propósitos, tengo que mirar los resultados, tengo que evaluar esos resultados, tengo que ver las partes interesadas,
los requisitos que necesito para cumplirlo, ¿cierto? Y evaluarlos para mirar cómo está siendo la interacción de todo el sistema de gestión. Y en conclusión, el diseño de un sistema de gestión tiene estos ítems y así están diseñadas las normas. Si ustedes van a las normas siempre están diseñadas de una forma, pero siempre los requisitos van enfocados a esta parte de los procesos y los recursos. ¿Por qué? Porque es la parte fundamental que me sustenta el que yo pueda lograr estos propósitos y con lo que yo puedo evaluar los resultados de lo que obtengo con estos procesos y estos recursos. Entonces, así está diseñado un sistema de gestión de la calidad. Entonces, en ese caso, cuando nosotros tenemos diseñado un sistema de gestión de la calidad, en ese sistema, según la nueva actualización de las normas, en ese caso estoy hablando de la 9001-2015, de la 17095 de 2017, inclusive de la 15189 de 2012, estamos hablando de que las nuevas normas nos ponen un nuevo enfoque en riesgos. Antes no se hacía tan específico. Antes se buscaba que la mejora continua, es decir, se hacía un proceso que fuera como preventivo y como correctivo. En este momento se está evitando lo correctivo y se está buscando más a la prevención. Es decir, yo como haciendo un enfoque de riesgos, que creo que lo aprendieron con la profesora Erika, yo como haciendo un buen enfoque de riesgos, yo evito que haya que hacer tantos procesos y utilizar recursos de manera correctiva. Es decir, ¿yo cómo hago para evitarme eso? Porque lo preventivo es más económico, lo preventivo es más estratégico que lo correctivo. Ahora, no estoy diciendo que lo correctivo no sea legal, no estoy diciendo que lo correctivo no sea lógico. No, si hay algo que se me salió de ese enfoque de riesgos, eso es algo que yo tengo que corregir, pero que tengo que convertirlo en un enfoque de riesgos. Es decir, se puede volver a presentar. Para mí, eso va a ser un día ahora en adelante una actividad preventiva y no correctiva. Y eso es lo que nos dice el nuevo enfoque de la norma ISO 9001 desde 2015. Entonces él nos dice que de aquí, de 2015, desde que se hizo la nueva actualización, se da un enfoque del riesgo. Es decir, yo ahora no me voy a enfocar en hacer procesos de manera correctiva, sino me voy a enfocar en hacer procesos de manera preventiva. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo tengo que hacer un análisis de los contextos. Tengo que mirar cómo lo evalúo y cómo hago el indicador para poder saber cómo está ese riesgo. En ese análisis me van a salir problemas, van a nacer, van a salir, van a surgir problemas. Esos problemas tengo que mirarlos desde que yo hago el enfoque y el análisis de riesgos. Tengo que mirar cómo voy a actuar, cómo tengo que presentarme, cómo mi personal, cómo tengo que capacitar al personal en el momento en el que eso ocurra. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de un riesgo. Resulta que ustedes son analistas de un laboratorio y en determinado momento se pasó, no debería, pero en ese momento se presentó que un equipo dio malos resultados y no nos dimos cuenta. ¿Puede pasar? Sí, chicos, somos humanos y puede pasar. La idea es que no pase, la idea es que yo tenga un sistema de gestión que evite que eso suceda. Pero digamos que puede pasar. Si le pasó al Instituto Nacional de Salud con el COVID, ¿por qué no nos puede pasar en un laboratorio regional como por ejemplo en Medellín, como por ejemplo en Amazonas, como por ejemplo en Caquetá? Si le puede pasar al Instituto Nacional de Salud, que se supone la cabeza, ¿cierto?, de todo un país, ¿por qué no le puede pasar a un pequeño laboratorio o a un laboratorio regional? Entonces, digamos que se nos pasó y en ese momento el instrumento dio un mal resultado y digamos que en ese momento puede haber una cantidad de sucesos que se confabulan, como dicen por ahí, el universo se confabuló y todos ocurrieron y entregamos un resultado que no debería. Entonces, digamos que yo tengo que ver ese riesgo, tengo que ver ese problema y tengo que corregirlo, porque la norma 9001 me dice que el mejoramiento continuo está en que yo corrija, y no solamente que corrija, sino que siempre esté mejorando, es decir, esté acogiendo todas esas oportunidades, porque no se habla del problema como un suceso, sino como una oportunidad de mejora. Ese es lo que hace el nuevo enfoque de riesgo, ver todo como una oportunidad de mejora. Entonces sucedió, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces tengo que definir, según mi enfoque de riesgos, cómo yo voy a comunicarle al paciente, cómo se lo voy a comunicar a mi cliente, que en este caso puede ser un médico, cómo yo tengo que de manera correcta, sin manera equivocada, sin tener que ceder mucho, tengo que comunicarle a mi cliente, sea un paciente, sea un médico, que me equivoqué, que hubo un error, que nos equivocamos.
¿Cómo yo no puedo darle un enfoque de riesgo a mi empresa, a mi institución, que puede ser demandada? ¿Cómo puedo yo evitar que eso suceda? ¿Qué tengo que hacer yo para por haber cometido ese problema que no se debió haber presentado? Pero ¿qué pasó? Yo, ¿cómo tengo en ese enfoque de riesgos, cómo tenemos que actuar? ¿Quién tiene que llamar al paciente? ¿Cómo lo tenemos que llamar? ¿Cómo se le tiene que hablar? Todo eso se llama enfoque de riesgo, chicos. Eso sí se supone que yo tengo que hacer un enfoque de riesgos. ¿Qué pasa si se entrega mal un resultado? Entonces, quién es a la cabeza de quién tiene que estar la organización de cómo se comunica, cómo se le llama, cómo se resarce o se le elimina ese error al paciente, al médico, ¿cierto? Entonces, ese error puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Cierto? No me importa, pero es un error y tengo que corregirlo. Entonces, en ese momento que pasó, pero no tuvo que haber pasado, pero pasó, para mí se vuelve una acción correctiva, pero que, ojo, si yo tengo un sistema de gestión de calidad como debe ser, según la norma 9001 de 2015, yo tengo que evitar que eso vuelva a pasar y tengo que hacer un enfoque de riesgos. Entonces, tengo que empezar a hacer un análisis de ahí para atrás, qué fue lo que pasó, por qué pasó, ¿cierto? ¿Por qué fue capaz de, si tengo un sistema de gestión o no lo tengo, cómo fue capaz de llegar ese error hasta donde llegó y llegar a las manos del cliente? ¿Cómo tengo, si eso pasa, que comunicarme con el cliente de manera tal que yo evite una demanda? ¿Cómo tengo yo que evitar que mi empresa se vea involucrada en procesos penales legales que pueden llevar al desprestigio y me pueden hacer perder clientela? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos enfoque de riesgos y creo yo que ustedes lo vieron con la profesora Erika. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos un enfoque de riesgo, como lo dice la nueva norma 9001 de 2015, tenemos que hacer lo que nosotros llamamos una matriz. Esa matriz que mucha gente la llama la DOFA o FADO, ¿cierto? Como lo quieran llamar. Se supone que hacemos una matriz de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con ese enfoque de riesgo, que me imagino yo que, ojo, los que vieron conmigo Metrología 2 lo hicieron, fue un taller donde ustedes hicieron oportunidades, mejoras, debilidades, amenazas, ustedes se plantearon en ese taller el tener, que es la responsabilidad de crear un laboratorio, tener que sacar adelante el desarrollo de un laboratorio y tener que crear qué debilidades, qué amenazas, después de que ustedes habían hecho una visión, qué debilidades, qué amenazas, qué fortalezas y qué oportunidades se tiene en el mercado, en el contexto global, en lo que ustedes conocen, para poder establecer esa institución. Entonces, eso hace parte de esa actualización de la 2009, donde me dice que yo tengo que basarme en un sistema de gestión de calidad enfocado en riesgos. Entonces, si nosotros vamos a mirar siempre un sistema de gestión de la calidad, tenemos que mirar cómo se estructura ese sistema de gestión de calidad. Entonces, en ese caso, tenemos que irnos desde el momento en que se comienza. Entonces, en ese caso ha salido la H, ¿cierto? Toda la teoría de que yo tengo que hacer, verificar, actuar y planificar, que es cierto. Entonces, digamos que nosotros tenemos que tener en cuenta todo cómo lo tenemos que hacer y cómo se tiene que hacer. Y esto va desde la planificación, desde que yo hago el objetivo, es decir, desde que yo pienso en la parte estratégica de mi institución, desde que yo pienso en los recursos, proyecto los procesos que voy a tener y miro cómo evalúo esos resultados. En ese caso, vamos a hablar de que el contexto de la organización, ¿cierto? En el contexto de la organización, de la institución que yo estoy creando o a la que pertenezco porque ya está creada, siempre va a haber un direccionamiento estratégico de la calidad. Chicos, profe, pero el laboratorio, la institución no está acreditada, no importa. Sea lo que sea, tiene que tener procesos de estratégicos de calidad para prestación de ese servicio, para que los clientes se sientan satisfechos. Recuerden ustedes que siempre nosotros que cuando evaluamos un sistema de gestión, la evaluación al final la resulta dando es el cliente, esa satisfacción que el cliente siente acerca del servicio y de la prestación de servicio que se le está dando. ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácil. Generalmente cuando nosotros hacemos una evaluación de un sistema de gestión y se evalúa desde el cliente, desde la satisfacción del cliente, algunas veces dicen, oiga, qué cosa tan tesa. Yo tengo que ser evaluado por una persona y esa evaluación puede ser subjetiva. Sí, chicos, la evaluación es subjetiva, pero tiene que ser basada en procesos válidos, es decir, en procesos cuantitativos, en procesos, no voy a decir confiables, sino fiables, es decir, que se puedan cuantificar, ¿ok? Entonces, en ese caso, mirando en el contexto de la organización, hay diferentes procesos que se tienen que llevar. Entonces, el contexto de la organización tiene que ser desde un direccionamiento estratégico que se lleva a cabo desde la dirección de la institución.
Entonces, para eso se hace por medio de la planificación, que es lo que estamos haciendo, es decir, ejecutar, llevar a cabo un proyecto, llevar a cabo una planeación. Entonces, en ese caso tenemos que tener diferentes estructuras, tenemos que mirar el liderazgo, ¿cierto? Tenemos que mirar cómo es esto, la dirección del laboratorio, quién es el que tiene a cargo ese liderazgo, quién es el que tiene a cargo el entrenamiento, la capacitación, la inducción del personal, ¿cierto? Entonces, ahí en ese liderazgo tenemos en cuenta la gestión de la información. Cuando nosotros hacemos esa gestión de la información, estamos haciendo planificación. En ese caso, planificamos la gestión del talento humano, como ustedes lo vieron, se hace desde que se hace la convocatoria. Y en ese caso también gestionamos las instalaciones, el equipamiento, la infraestructura, todo lo que necesitamos, que se llaman recursos. Cuando estamos haciendo esa planificación, nosotros miramos el apoyo, es decir, nosotros qué procesos de apoyo, nosotros qué laboratorios, amigos, pares, evaluadores, amigos o no amigos, nos sirven como apoyo, y en ese caso hacemos gestión de equipos. Recuerden ustedes que en los laboratorios de análisis o de análisis hay tanto equipos en comodato como equipos propios. Entonces podemos tener equipos propios, pero también podemos sentirnos apoyados por una empresa que nos da los equipos en comodato, y esto hace que mi gestión de compras sea diferente, o sea, para comprar mis propios equipos, o sea, para gestionar solamente mis insumos químicos, o también sea para gestionar ese comodato de los equipos que a mí me presta ese apoyo. En ese caso, cuando nosotros estamos haciendo la estructura y estamos haciendo la planificación, también pensamos en la operación, es decir, en la parte que establece y en la cual se basan los requisitos de la norma. Ustedes se van a dar cuenta, chicos, que las normas en los requisitos se basan solamente en los procesos y en los recursos, es decir, en la parte de la operación, en la parte de la fase preanalítica, analítica y posanalítica. ¿Por qué? Porque yo puedo ser de la dirección y tengo los procesos estratégicos de la calidad, pero la norma se enfoca en los procesos y en los recursos. En los requisitos de la norma son establecidas a esos ítems de operación. ¿Por qué? Porque son ellos los que me van a ayudar a lograr esos procesos estratégicos, como la misión, la visión, los objetivos y la política de calidad, y son en esos procesos o recursos donde yo puedo evaluar si realmente esos procesos estratégicos, esos recursos y esos procesos analíticos o de operación si cumplen o me están ayudando a cumplir para lograr todo lo que se planeó, lo que se propuso, ¿ok? Entonces, en ese caso, tenemos que hacer una evaluación de desempeño, y en ese caso era cuando yo les hablaba a ustedes de los resultados, que los resultados son los que me ayudan a ver hacer esa evaluación. Entonces, cuando nosotros hacemos esa evaluación, estamos hablando de un mejoramiento continuo y estamos hablando de la norma ISO 9001-2015. Entonces, estamos hablando de que la dirección se hace desde un proceso estratégico y se hace por medio de un mejoramiento continuo. Yo, ¿cómo voy haciendo que mis procesos siempre vayan mejorando? Y yo les voy a contar algo. Ustedes dirán, bueno, pero es que un proceso siempre va a ser el mismo. No lo crean, chicos, ustedes van a hacer un proceso, el proceso se hizo, el proceso se planteó, y ustedes lo van a hacer. Ustedes siempre van a ir viendo cosas que se pueden ir mejorando. Todas esas cosas que nosotros podemos ir mejorando, chicos, todo eso se va teniendo en cuenta para poder ir llevando a cabo el mejoramiento continuo. No es solamente que yo diga, ay, no, es que jefe, hay que cambiar esto. No, no, no. Es que, ¿cómo hago yo desde mi proceso, sea yo el analista, sea yo el coordinador de calidad, sea yo el que sirvo los tintos, sea yo, cómo puedo ir mejorando, cómo puedo ir innovando ese proceso en el cual yo influyo, en el cual yo impacto? Entonces, en ese caso se hacen indicadores y evaluaciones, ¿cierto? Y con eso estamos cumpliendo con el mejoramiento continuo según la norma 9001-2015. Cuando nosotros estamos hablando del contexto, porque aquí hablábamos del contexto de la organización y en el cual llevamos a cabo todos estos procesos de estructura de un sistema de gestión de la calidad, nosotros tenemos que comprender qué es un proceso, ¿cierto? Cómo nosotros, en el contexto de una organización, incluimos o desarrollamos o proponemos un proceso. Entonces, el proceso como tal, determina los factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Yo les hago una pregunta. En este caso, si nosotros tuviéramos un laboratorio de análisis o de bioanálisis, ¿cuáles serían los procesos? El proceso. Nómbrenme ustedes procesos. ¿Cuáles serían los procesos que llevan a cabo esos factores o que determinan los factores que realmente influyen en que mis objetivos de calidad, en que mi organización se sustente?
Estoy hablando de un laboratorio de análisis. ¿Cuáles son los procesos que yo tengo que organizar? Cuéntenme ustedes. ¿Cuáles son los procesos que determinan el que mi institución sea exitosa o no? ¿Cuál es el proceso que es clave en un laboratorio de bioanálisis? ¿O qué procesos son claves en un laboratorio de análisis? ¿Será que es que si yo no hago la misión, pero el resto está bien, mi industria se quiebra o tiende a fracasar? Piensen, chicos, ¿cuáles son los procesos que son claves? En los cuales se enfoca la 15189 y la 17025, en los cuales esas normas enfocan los requisitos de la norma, cumplir con los requisitos de la norma. Y es por eso que muchas veces la dirección del laboratorio piensa que en la parte analítica es que está centrada la mayoría de la responsabilidad, pero no es porque sea así, no es porque sea así. ¿Estamos de acuerdo? Porque la norma es clara y la norma dice, la comunicación y la responsabilidad se da desde la dirección de la institución, desde la dirección del laboratorio. Entonces, en ese caso, yo quiero que ustedes me digan procesos que influyen en el propósito, los objetivos y la sostenibilidad, que considera factores como los valores, como el conocimiento, como el desempeño, que considera factores como el tecnológico, qué tan competitivo, qué tan social o qué tan económico, qué tanto goodwill tiene mi información. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes, chicos? Nómbrenme procesos que ustedes conozcan de un laboratorio. Ustedes me dirán, profe, pero es que no estamos en un laboratorio. No, chicos, ustedes ya los conocen. Ustedes ya tienen ¿qué? Ya tienen ese goodwill, ya tienen ese conocimiento. Nómbrenme procesos, los escucho. Los escucho, chicos. Profe, pues procesos como el analítico, la toma de muestras o procesos también pues como la validación, la verificación de los métodos que se van a usar. Así de sencillo, tal y como lo dijo Luis Felipe. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ustedes son un recurso muy, muy valioso. Eso no indica que con lo que yo les estoy diciendo, chicos, microbiólogos, futuros microbiólogos, que ustedes entonces van a llegar a un laboratorio y van a creerse, mejor dicho, lo mejor de lo mejor, y entonces ustedes, es que el laboratorio depende de lo que yo haga, entonces nos vamos a creer ¿cierto? No, recuerden que es que nosotros somos capacitados con una cantidad de gente más, y nadie es indispensable en la vida, nadie, ni siquiera la mamá y el papá. Eso nos lo enseña la vida. Entonces eso quiere decir que nosotros hacemos la parte integral de que esa institución se sostenga, de que esa institución sea exitosa, pero no somos indispensables. Simplemente con nuestra labor, con nuestra buena labor, podemos hacer que ese impacto, que ese desarrollo, que esos procesos sean lo correcto para llevar a cabo una exitosa institución. Entonces, en ese caso, les estoy dando a ver lo valioso que son ustedes como analistas, pero también les estoy dando a ver que no somos indispensables, que somos totalmente reemplazables. Entonces, yo tengo que valorar lo que tengo que darle ¿cómo se llama? Un valor agregado a mi función. Pero el valor agregado no está en el orgullo, en la prepotencia, en pensar que soy único. Está en el sentido de que yo cada día aprendo, que cada día puedo innovar, que cada día puedo mejorar. En la ética, en yo cómo soy ético con mi trabajo, cómo hago que mi trabajo tenga ese valor, cómo yo sustento que mi trabajo es único, porque soy yo el que lo estoy haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el proceso como tal de una organización, la organización se sustenta en los procesos. Y los procesos de un laboratorio clínico están en la parte pre-analítica y posanalítica, pero más fuertemente en la parte analítica. Es esos procesos analíticos los que le dan valor agregado, los que le dan una razón de ser a esa organización. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una organización, estamos hablando de factores claves de éxito para esa organización, estamos hablando de que nosotros tenemos una organización, tenemos ideales, problemas, necesidades, pero, ojo, ¿cuáles son los factores claves de éxito? Y lo que dice la norma 9001 de 2015, gestión del riesgo. ¿Yo cómo gestiono el riesgo? Ustedes recuerdan en la clase pasada donde estábamos hablando del perfil de un talento humano,
que hablábamos no solamente de la competencia, sino que hablábamos, no, estábamos hablando de competencias y no solamente laborales y académicas, sino también personales. Hombre, dentro de esta gestión del riesgo que yo hago, donde yo analizo variables que impactan positivamente o negativamente en mi organización, yo tengo que mirar el riesgo que yo corro con un talento humano dependiendo de su actitud, de su disponibilidad, de su entrega, de su capacidad para hacer crecer mi negocio. Entonces, ¿yo qué hago si tengo una araña, ¿cierto? Que no se le puede decir ni se le puede hacer nada porque solamente ella hace lo que solamente, básicamente se le indicó. Pero yo le digo, oiga, mira, es que necesitamos tal cosa, y ella dice, no, qué pena, eso no está dentro de mis funciones. Entonces, no quiere decir, chicos, que uno vaya a dejar que le coloquen funciones tras funciones tras funciones, no, uno tiene que ser justo y ético, no solamente con la organización, sino con mi propia persona, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, eso no hace parte de mi función, yo lo puedo hacer, pero establezcame claramente yo cómo lo voy a establecer, si voy a recibir más funciones aparte de esta, yo lo puedo hacer, yo puedo colaborar, yo tengo la capacidad, pero indíqueme usted claramente si eso hace parte de mis funciones, si va a ser parte de mi función, cómo se me va a ver, qué valor agregado tengo yo al hacerla, ¿cierto? Entonces yo no puedo negarme, pero tampoco puedo dejar que me coloquen más funciones. Entonces yo en la gestión de los riesgos tengo que tener en cuenta hasta la forma de saber ser de un talento humano. Entonces en ese caso, cuando yo hago esos factores claves de riesgo, claves de éxito y los establezco desde la gestión del riesgo, estoy estableciendo los valores de mi visión, misión y objetivos estratégicos de la organización. Entonces, ¿esto qué conlleva, chicos? A los enfoques que nosotros tenemos en cuentas cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la matriz FADO o DOFA. Entonces, nosotros hacemos una gestión de riesgo en el sistema de gestión de la calidad, como ustedes lo aprendieron con la profesora Erika, y entonces tenemos que tener enfoques de acuerdo a la conceptualización. Tengo que tener riesgos positivos y riesgos negativos. Y eso lo hago de manera en enfoque interno y externo, es decir, yo tengo riesgos tanto desde la parte externa como desde la parte interna. Y entonces hago una de debilidades, ¿cierto? Oportunidades, fortalezas, y yo reviso y analizo la parte interna y externa y ojo, no es que yo diga, ay, no, es que son demasiados riesgos, no, yo mejor no lo monto, no, eso se llaman oportunidades de mejora, según el ítem 4.1 de la norma 9001 de 2015, donde ella nos dice que todo riesgo se tiene que ver como una oportunidad de mejora. Yo tengo que analizar tanto externamente como internamente qué influye, qué puede influir en ese éxito de esa institución, de esa organización, y tengo que verlo como una oportunidad de mejora, ¿ok? Siempre, sabiendo hacer lo que ustedes aprendieron a hacer en Metodología 2 como la matriz del análisis de riesgos. En ese caso, como ustedes ya lo vieron con la profesora Erika, el concepto de riesgo según la norma 31.000, ¿cierto? 31.000 de 2018. Entonces, eso quiere decir que vamos a ver qué es el riesgo. Y el riesgo, chicos, se define, y que creo yo que ustedes ya lo vieron con la profesora Erika, como el efecto de que ese efecto que puede tener una duda grande, una incertidumbre grande, que me lleve a poner en riesgo, digamos, vale la pena la redundancia, los objetivos y la política de calidad de mi institución. Entonces, es el efecto de esas grandes variabilidades que puede tener mi empresa, mi organización, en los objetivos, en cumplir esos objetivos. Entonces, el riesgo, chicos, se centra en evitar el efecto de esa actividad que posiblemente puede pasar. Entonces, el efecto es como yo con el conocimiento que yo tengo de mi organización, ¿cómo hago para evaluar y para proyectar un posible riesgo, una posible circunstancia, y con ese riesgo hago una toma de decisiones organizacionales? Entonces, para yo poder hacer el concepto de riesgos y un enfoque de riesgos, yo requiero un cambio en la comprensión de lo que nosotros llamamos riesgo. Eso quiere decir que obliga a adaptar a una organización con respecto a las necesidades y objetivos, enfocándose en la misión y en la visión organizacional. En ese caso, en la ISO
31.000 de 2018 nos proporciona un marco de riesgos que respalda todas las actividades, inclusive la toma de decisiones a nivel de dirección, inclusive la toma de decisiones a nivel operativo. En ese marco, la norma ISO 31000 dice que todos los sistemas de gestión deben garantizar la coherencia y la efectividad del control de riesgos de una organización y que eso debe incluir la parte estratégica y la parte de planificación, es decir, tanto los procesos, recursos, como con los procesos estratégicos del sistema de gestión. En ese caso, cuando nosotros vemos el enfoque de riesgos, entonces lo vemos de acuerdo a la misión y al contexto al cual pertenece esa institución. Recuerden que yo les dije a ustedes, uno el contexto lo ve de acuerdo a cómo, qué tipo de negocio maneja. Pues digamos que nos vamos a plantear en una institución clínica, un laboratorio clínico, entonces en ese caso lo vamos a ver desde el punto de la misión. Yo cómo planteé mi misión, cómo espero tener esos valores, cómo espero impactar a la sociedad, qué es lo que yo le estoy ofreciendo a la sociedad con esa misión. Entonces, si es empresarial, si es financiero, si es biológico, si es natural, si es informático, si es epidemiológico. Entonces, esos enfoques me ayudan a cumplir con esos conceptos y esos enfoques de la misión y la visión, que son procesos estratégicos de la organización. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no haya riesgos residuales o inherentes. Y en ese caso, hay muchas organizaciones que son encargadas de enseñar lo que es un riesgo residual o un riesgo inherente. Y definen un riesgo inherente, chicos, como el riesgo para una entidad en la ausencia de cualquier acción de la administración para realizar o alterar la probabilidad de impactar ese riesgo. Quiere decir que yo sí puedo tener un error, yo sí puedo tener una actividad que no he contemplado dentro de ese enfoque de riesgos. Y a ese riesgo lo llamamos un riesgo inherente. Pero quiere decir que eso no se va a llamar, es un error y se convierte en una actividad correctiva, pero eso se tiene que empezar a definir como un riesgo inherente. Yo como proyectándome en esa visión, planteo ese enfoque de riesgos de manera tal que plantee los riesgos, inclusive los riesgos inherentes. Quiere decir la ausencia de cualquier acción que tengamos desde la dirección para realizar y alterar la probabilidad de que todas esas actividades que me pueden afectar ocurran. Entonces, en ese caso, la norma NTC ISO 31000, que según como yo entiendo, lo vieron con la profesora Erika, está planteada en la norma NTC 31000 de 2018, la última actualización. Y donde dice que el riesgo residual es el riesgo que permanece después de la respuesta de la administración al riesgo. Eso quiere decir que la norma 31.000 de 2018 nos plantea que inclusive si nosotros tenemos un sistema de gestión de la calidad bien planteado, el riesgo tiene que haberse contemplado. Y que el riesgo residual quiere decir el riesgo que se corre cuando yo tuve la actividad, pero que no logré contemplar dentro de ese riesgo que planteé todo lo que eso conllevaba. Entonces, hay un riesgo inherente y hay un riesgo residual. El riesgo inherente es el que yo proyecto y el riesgo residual es el que obtengo después de haber tenido que sustentar esa actividad, tenido que enfrentado, el riesgo que tuve que haber soportado en el momento en el que presencié esa actividad, ¿ok? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener un valor, ¿cierto? El nivel de riesgo y vamos a tener un valor empresarial. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos, si nosotros no hemos sustentado un nivel de riesgo, pues nuestras actividades van a ser insuficientes. Pero si nosotros tenemos un nivel de riesgo más o menos planteado según la campana de Gauss, ¿cierto? Porque acá están viendo ustedes la campana de Gauss, están viendo que hemos tomado un nivel planificador o de planeación lo suficientemente normal para que lo que yo haga esté dentro de un sistema de enfoque de riesgos óptimo, que no quiere decir que no vaya a tener riesgos residuales, que no quiere decir que ella no tenga que tener algunas veces acciones correctivas. No, no quiere decir eso. Quiere decir que el riesgo, el enfoque de riesgos que yo tomé, me ha evitado pérdidas, me ha evitado acciones que pueden haber ocurrido y que me pueden haber llevado a pérdidas grandes. En ese caso, cuando yo tengo un nivel de riesgo alto, chicos, que creo yo también lo vieron haber aprendido con la profesora Erika, si yo proyecto un nivel de riesgo muy alto, también tengo problemas, porque
cuando yo proyecto un nivel de riesgos alto, es un sistema que me sale muy costoso y que muchas veces ese riesgo, ese nivel de riesgo tan alto puede ser excesivo para mi organización. Puede ser que mi organización no necesite un nivel de riesgo tan alto. Puede ser que el nivel de riesgo sea tan excesivo que no solamente sea costoso, sino que evite que yo pueda hacer otras acciones que me generen ganancia. ¿Ok? Entonces, ojo que ese enfoque de riesgos es muy importante para el sostenimiento y la sostenibilidad de la organización. Entonces, en ese caso, chicos, cuando yo ya he visto que lo esencial de una planificación de un sistema en términos de un enfoque de riesgos, entonces vamos a ver cómo eso influye en un sistema de gestión integral, inclusive con la nueva actualización que tienen la 9001, 2015 y la norma 17025 con el enfoque de riesgos. Entonces, en ese caso vamos a ver la política. Cuando nosotros establecemos las políticas o las directrices, ¿cierto? Un ente regulador, según los ámbitos del servicio, ¿cierto? Nos da las políticas de calidad. Entonces yo tengo que mirar cuáles son esas políticas con respecto a la calidad de mi institución. Tengo que mirar cuáles son las políticas a nivel ambiental. Tengo que mirar esas políticas a nivel social. Tengo que mirar cuáles son las políticas de mi institución a nivel, digamos, global. Entonces tengo que mirar que esas políticas tienen que ir no solamente con un enfoque de riesgo, sino que también tienen que ser impactables o tienen que ser reguladas, tienen que ser en un ámbito de los servicios, de lo que yo puedo alcanzar a lograr. En la estructura organizacional, el sistema de gestión de riesgos de la calidad tiene que tener una forma de medirlo, tiene que tener una forma de dar indicadores de riesgos, es decir, yo cómo puedo medir, cómo puedo, ojo, dar la fiabilidad de ese sistema de riesgos. Entonces, yo cómo hago estrategias de comunicación, promoción, y no solamente cómo las hago, las comunico, sino cómo las evalúo. Ojo, cómo las evalúo de manera fiable, no confiable, sino fiable. En ese caso voy a tener una cantidad de procesos de documentación que llevan unas etapas, unas fuentes de organización, donde tengo unos indicadores y unas evaluaciones, donde tengo unas matrices, tengo unos registros, no solamente de los errores, de las equivocaciones, de las actividades correctivas, de las actividades preventivas, sino que hago seguimiento y monitorización. Y ojalá todo se pueda tener en una plataforma tecnológica que me permita ir actualizando en línea, es decir, ir actualizando en tiempo real. En ese caso, en ese sentido, chicos, cuando nosotros hacemos el establecimiento de los contextos e identificación de las partes interesadas en una institución, nosotros nos vamos a la comprensión de la organización y de su contexto, es decir, de su impacto en la sociedad. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ese impacto, nosotros tenemos que tener una comprensión del entorno legal, tecnológico, competitivo, del mercado en el cual está inherentemente esa institución. Eso quiere decir que cuando yo tengo un contexto global, me voy a la comprensión interna de las cuestiones que son relativas a los recursos, a la cultura, al conocimiento, a la competencia de mi personal, al desempeño, a la evaluación interna de mi institución. Y cuando yo ya tengo la comprensión de la organización y de su contexto, entonces me voy a la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, es decir, del cliente. Entonces yo miro cuáles son las fuentes de información de las cuales me voy a valer para identificar las necesidades de los clientes, para establecer mi sistema de gestión y mi enfoque de riesgos con respecto a esas partes interesadas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que me imagino que con la profesora Erika aprendieron a hacer la redacción de riesgos, identificación de los riesgos. Entonces nosotros miramos la descripción, la causa raíz y las consecuencias. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a hacer la redacción, identificamos un riesgo y lo vamos a redactar, nosotros tenemos que incluir la descripción, ¿cierto?, del riesgo, que es debido a, que son conectores que son necesarios, a la causa, que es lo que me causa ese posible riesgo, lo que generaría, que son conectores obligatorios en la redacción, un impacto o una consecuencia, que es lo que quiero evitar, que es lo que quiero poder evitar para poder evitar pérdidas, evitar correcciones, ¿ok? Entonces, en ese caso, es cómo nosotros hacemos una redacción correcta
de esos riesgos, de manera tal que esos riesgos me eviten reprocesos que me generen gastos o mayores gastos. En ese caso, como hemos hablado de los objetivos, de la visión, los procesos estratégicos, en esos procesos estratégicos tenemos procesos tácticos y procesos operacionales. Entonces vamos a hablar de los objetivos. Los objetivos, cuando yo los planteo, deben ser estratégicos. ¿Qué quiere decir? Deben ser generales, institucionales, y esos estratégicos son los que nosotros llamamos objetivos a largo plazo. Esos objetivos a largo plazo se deben sustentar sobre los objetivos de mediano plazo y de corto plazo. Entonces, a esos objetivos, que son los que me plantean la visión, los que me ayudan a lograr esas políticas y esa visión, se sustentan en objetivos tácticos y operacionales. Entonces, tengo objetivos que son tácticos, que son específicos y que por lo general son de área o de proceso, y que son de mediano plazo. Como yo les dije a ustedes, son de 6 meses, un año. Pero cuando yo tengo establecidos esos objetivos tácticos, tengo que establecer objetivos operacionales, los cuales son objetivos supremamente específicos y que son de muy corto plazo. Y que cuando yo logro completar estos objetivos de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo, puedo cumplir, puedo lograr una visión a largo plazo, puedo cumplir con la misión, con los valores y principios de mi institución, y puedo lograr cumplir con los objetivos de la calidad. ¿Qué quiere decir? Hay unas reglas para la redacción de los objetivos, claro que sí. Los objetivos comienzan con un verbo que denota una acción o logro. Especifican un solo resultado clave para lograr, es decir, dependiendo. Yo tengo un objetivo operacional, entonces es muy específico, tiene que ser muy clave, debe ser algo no muy complejo de lograr, pero que no quiere decir que sea fácil, quiere decir que requiere de un trabajo, pero que no quiere decir que yo tengo la capacidad de lograrlo. Establecen el qué y el cuándo, evitando escribir el cómo. Están directamente relacionados con la misión de la organización. Son prácticos, ojo, los objetivos son prácticos y alcanzables y siguen siendo un reto. Son consecuentes con los recursos disponibles y, ojo, lo más cuantitativos posibles. ¿Cuáles son los verbos? Lograr, disminuir, aumentar, mejorar, mediano, ¿cierto? Cuando ustedes vayan a diseñar un objetivo de la calidad, ustedes tienen que irse a Google, a Mr. Google, y dicen, ojo, objetivos para esto, no, disculpen, verbos para redactar objetivos. Y les va a salir verbos para objetivos organizacionales, verbos para desempeño, verbo para objetivos y les va a salir una cantidad enorme y van a tener una lista enorme de verbos para redactar objetivos. ¿Qué quiere decir? Cuando hemos diseñado la política, que es la política de calidad o la política institucional, son intenciones desde la dirección de la organización como una forma expresa en la que ella expresa formalmente su compromiso. Entonces, la política organizacional es como el compromiso que expresa la dirección del laboratorio en el cual da sus intenciones y lo que espera lograr, lo que espera obtener. Entonces, una política de calidad, chicos, pues es lo mismo que una política organizacional, pero relativa a la calidad. ¿Eso qué quiere decir? Generalmente una política de calidad es coherente con la política global de la organización y se tiene que alinear con la visión y la misión organizacional, pero proporciona un marco de referencia para los objetivos de la calidad, exclusivamente de la calidad. Entonces, hay políticas organizacionales y hay políticas de la calidad. La política de la calidad no puede reñir con la política organizacional, tiene que ser complementaria, tiene que ser integral, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, un ejemplo de política de calidad? Un ejemplo de política de calidad es nuestro compromiso, es mejorar continuamente el desempeño, ojo, parte operativa, por medio de un equipo humano, recursos, competente, que mantiene altos niveles de calidad y servicio, resultados, en la producción de cementos, concretos, agregados, bueno, lo que haga. Contamos con la tecnología y los procesos necesarios que garantizan la calidad de nuestros productos, respaldados con un estricto control de procesos y laboratorio a un alto nivel ético. Garantizamos el éxito de esta política mediante la medición de nuestro desempeño, parte operativa, procesos, recursos, con enfoque de cumplimiento, rendimiento, progresos, o eso se llaman estratégicos, evaluación,
lineamientos de nuestra casa matriz promoviendo las mejores prácticas en nuestra industria, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hace? Es una política organizacional con un énfasis en calidad. Eso es lo que nosotros llamamos políticas de calidad. ¿Y cómo hacemos el control o gestión o evaluación de esas políticas? Por medio de indicadores. ¿Qué significan los indicadores? Son relaciones expresadas numéricamente en forma de concepto, que miden el comportamiento de las variables o atributos de una organización y dan idea del grado de eficiencia, eficacia y efectividad de las áreas clave de éxito. ¿Qué quiere decir un indicador de calidad, chicos? Quiere decir una medida de grado cuantitativa en que yo cumplo con un conjunto de características y que con ello doy cumplimiento a los requisitos. Entonces, miren, ojo con lo que les voy a decir. Los indicadores de calidad están en la norma 15189, en la definición 319. Quiere decir que es algo que yo tengo que cumplir porque está en la definición, pero hace parte de algo de los requisitos de calidad. Es decir, cómo yo establezco un indicador de calidad. Entonces, miren lo que dice el indicador de calidad. Es una medida del grado en que un conjunto de características inherentes cumplen los requisitos. Entonces, ustedes van a decir, profe, bueno, pero hay muchos procesos. ¿Yo cómo establezco un indicador? Eso es algo que me gustaría que ustedes me dijeran, ¿cómo se debe establecer un indicador para yo evaluar el desempeño, por ejemplo, de un analista, de un proceso, de un método, de un riesgo? ¿Yo cómo evalúo un enfoque de riesgos? ¿Cómo evalúo un solo riesgo de una matriz de enfoque de riesgos? Entonces, miren lo que dice acá. Las quejas son un indicador habitual de baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente. Puede ser que el cliente no lo haga, pero esté totalmente insatisfecho. Entonces, las quejas son uno, pero no son la total, es decir, no son la globalidad. Entonces, yo como no solamente con quejas, evalúo si mis resultados, si mi organización está cumpliendo, si tengo buen enfoque de riesgos, si estoy cumpliendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se llama un indicador? Un indicador es un índice, es decir, una relación numérica donde yo tengo un numerador y un denominador. Y en ese numerador y ese denominador tengo que tener en cuenta cómo yo puedo cuantitativamente evaluar, enfocar y hacer un indicador de ese riesgo, de esa actividad o de ese desempeño que yo quiero. Entonces, se convierte de ser una cosa cualitativa, es decir, algo subjetivo, la satisfacción del cliente, en algo numérico, algo cualitativo, es decir, algo no cualitativo, sino cuantitativo, chicos. ¿Eso qué quiere decir? Que las variables cualitativas yo tengo que traducirlas en algo numérico, algo porcentual. Por ejemplo, este es un tipo de la forma como se presenta un indicador. Entonces, les voy a hablar de algo tan subjetivo como la satisfacción del cliente. Recuerden que en la anterior se habló de las quejas, y las quejas pueden ser una forma de evaluar la satisfacción del cliente, pero no ser la única forma ni la global, porque hay clientes que simplemente se van y nunca se quejan. Dicen, ah, no, yo por allá no vuelvo, y ni me quejo porque ¿para qué? ¿Cierto? Ustedes saben, es más, los colombianos estamos acostumbrados a hacerlo así hasta con la policía y la fiscalía. A usted le dicen, oiga, a usted lo han robado, usted dice sí, y usted ha puesto la denuncia, usted dice, pero ¿para qué? Si no funciona. Eso lo vemos en nuestro diario vivir. Entonces, así son los clientes, así es la normalidad. Si ustedes lo aprendieron en bioestadística, chicos, todo tiende a la normalidad, por eso casi todo se da una campana de Gauss. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que la satisfacción, ¿cómo lo podemos nosotros volver numérica? Ah, profe, pero es que la satisfacción puede ser, no está a gusto, está completamente a gusto, está satisfecho, no está satisfecho, insatisfecho, ¿cierto? Eso es algo muy subjetivo. ¿Cómo lo podemos cumplir? Clientes satisfechos, ojo, sobre el número total de clientes atendidos. Ah, ¿cuántos clientes se sintieron satisfechos en versus el número total de clientes atendidos por 100? Y así lo convertimos de algo de ser subjetivo, lo convertimos en algo cuantitativo. ¿Es claro lo que acabo de decir hasta este momento? Ya vamos a terminar, chicos. ¿Es claro cómo nosotros convertimos algo subjetivo en algo cuantitativo? ¿Es claro o no es claro? ¿Es claro o no es claro, chicos? Muy bien, chicos. Entonces yo les pongo, por ejemplo, a ver, si ustedes son, digamos, las voy a colocar en la función de coordinador de laboratorio. Y digamos que ustedes tienen un analista.
¿Cómo evaluarían ustedes el desempeño o la disposición, la actitud del analista con un indicador? Porque eso es algo muy subjetivo. No es que, ay, no es que usted diga como coordinador, no es que ese man me cae gordo, no es que cada vez que yo le voy a hablar no le puedo hablar, entonces, no. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es que no se deje hablar, otra cosa es su disposición y otra cosa es yo cómo lo evalúo de manera objetiva. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podríamos hacer, si ustedes son coordinadores de calidad, para evaluar el desempeño, ojo, competencia personal de un analista? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen, chicos? ¿Ninguno? Pues yo diría que en la competencia que tiene de realizar pues el análisis, o sea, qué tantas muestras puede procesar y la calidad de los resultados de esas muestras. Pues que todo se quede como registrado, porque pues obviamente un analista no tiene mucho contacto con el público, entonces sería pues como una manera. Ruth, tienes razón en el sentido de que en el momento en el que yo vaya a evaluar el desempeño operacional o el desempeño laboral, ¿cierto? Pero pensemos, chicos, en el proceso, en la competencia personal. Es decir, cómo es la actitud, y tiene razón, un analista no tiene, ojo con lo que le voy a decir, lo más normal para cumplir con la nueva actualización, el nuevo enfoque de la norma 17025-2017, un analista debe tener a lo mínimo o evitar tener que tener roce con los pacientes y con el cliente del laboratorio, para que no se rompa la imparcialidad, ¿ok? Eso es uno de los procesos que se debe cumplir. Sin embargo, tiene razón. ¿Cómo nosotros podemos evaluar la competencia personal? Es decir, el saber ser de un analista. Ya hablaste del desempeño, tienes toda la razón. Y yo les hago un complemento con lo que nos dijo Ruth Tatiana. Yo puedo complementar esa evaluación del saber ser con la evaluación de desempeño para que no sea digamos, tan injusto, ¿cierto? Porque puede ser que sea un berraco y puede ser que me haga una cantidad de cosas y me innove y me mejore de procesos, pero sea un alacrán, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo puedo evaluar el desempeño o la competencia personal, no digo ni laboral ni académica de la persona, sino personal? Es decir, el saber ser, la empatía, la disposición, la actitud. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Pues, profe, ya ahí estarían como involucrados los compañeros de trabajo, ¿no? Porque uno puede trabajar de una manera y tener una personalidad y no compaginar con los compañeros de trabajo. Entonces ya sería como una evaluación en el equipo de trabajo. Ah, muy bien, Ruth. En ese caso, yo estás poniendo otra característica. Hay que incluir el ambiente de trabajo, cómo mejorar el ambiente de trabajo, cómo evaluar ese ambiente de trabajo. Y eso lo hacen generalmente desde la dirección o la coordinación cuando evaluamos ese ambiente de trabajo y cómo favorece o desfavorece la parte operacional, ¿cierto? Pero yo no puedo solamente evaluar un analista por lo que piensen sus compañeros. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente, porque acuérdense que cuando nosotros, eso es como un matrimonio, cuando convivimos mucho tiempo, la convivencia es dura, es berraca. Y es ahí donde se sustenta el amor, o se sustenta la relación, o se sustenta, y una relación puede ser amorosa, laboral, ¿cierto? Social, puede ser de muchas formas. Entonces, tienes razón. Esa es una característica que tenemos que tener en cuenta, pero no debe ser la única. Ruth, Tatiana, muchas gracias por colaborarme con tus respuestas. Eso quiere decir que lo que quiere decir, chicos, es que la planificación es algo que se hace, es algo que nosotros necesitamos, algo que se ejecuta. Y la planeación o planear es algo a largo plazo, ¿ok? Y así es como nosotros sustentamos un sistema de gestión de calidad. Y recuerden ustedes que el nuevo enfoque de imparcialidad y de gestión de riesgos, ¿cierto? Ojo, gestión de riesgos inclusive de actividades que no se han llevado a cabo, que se tratan de gestionar para evitar pérdidas
pérdidas que pueden ocurrir si eso se ocasiona. Entonces, es la nueva forma de la planificación que tiene la nueva actualización de las normas. Profe, Ok, chicos, dime, Daniela. con respecto a lo que estaba diciendo la compañera Tatiana y lo que usted preguntaba, esa parte entonces como de evaluar esas competencias personales del talento humano, también se podrían planificar desde las mismas entrevistas que ellos miran pues tanto esa parte como humana, esas habilidades individuales como que tiene el personal. Total, Daniela. Y si eso se hace desde ese momento, yo estoy en ese momento haciendo un sistema, aunque no lo tenga implementado, estoy haciendo un sistema de gestión totalmente integral. ¿Eso qué quiere decir? Estoy desde el momento de la convocatoria, desde el momento de la incorporación de un talento humano, estoy evitando que ese talento humano me pueda ocasionar problemas más adelante. Sin embargo, eso no evita que eso llegue a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Eso no quiere decir que una persona en una entrevista, en una incorporación, en una inducción, tenga un comportamiento y que con el tiempo, como en un matrimonio, chicos, como en una relación, todo cambia, ¿cierto? La persona se cansa, se satura, ¿cierto? Ella va presentando nuevas características. Yo tengo que tener no solamente ese enfoque de que yo incorporo al talento humano, sino también tengo que tener la capacidad, Daniela, como dice la norma ISO 9001 ¿cierto? Dice que yo tengo que mejorar continuamente, tengo que evaluar. Entonces tengo que tener la herramienta para poder evaluar ese saber ser, saber hacer y saber conocer. ¿Listo? Entonces, que como lo dice Ruth, no solamente tiene que ser de la persona, tiene razón, tiene que ser laboral, tiene que ser algo ético y justo. ¿Estamos de acuerdo? Y Daniela tiene razón. Eso se puede también hacer desde que se incorpora el laboratorista. ¿Listo? Chicos, espero que haya sido algo no tan fuerte, algo agradable. Les voy a dejar esta presentación, voy a pararla en este momento, ¿cierto? Hasta aquí llega la parte de planificación y planear, ¿ok?